Saludos colegas, en esta ocasión vamos a continuar con los tutoriales de herramientas virtuales. En este caso nos toca seguir con Google Classroom. Como es un tema algo extenso, entonces vamos a utilizar más de un video tutorial para explicar el tema. ¿Sí? Y primero vamos a acceder como siempre a la aplicación. Vamos a los 9 puntos en la parte superior derecha y busco el icono de la aplicación que estoy buscando. En este caso es una pizarra, ¿sí? Con una personita al centro. Hago clic en este icono y ya puedo acceder. Como recordarán, puedo acceder directamente porque ya al menos una vez he introducido mi correo y mi contraseña. Sí, bueno, un indicador de eso es que aquí aparece, por ejemplo, el inicial de mi nombre, ¿no? En otros casos les aparece una foto, si ya han incluido una foto, pero a mí me aparece el inicial del nombre. Bien, cuando yo accedo a Google Classroom, lo primero que veo son las clases en las que estoy participando, ¿sí? Ya sea como docente o como estudiante. Entonces, aquí se me ofrece la posibilidad de enseñar, ¿sí? O de participar en una clase. Bien, si yo voy a este botón más, veo que puedo unirme a la clase, con lo cual voy a tomar automáticamente el papel de estudiante, o puedo crear una clase, con lo cual automáticamente voy a tomar el rol de docente en esa clase que esté creando, ¿sí? Veamos primero que si me uno a una clase, o trato de unirme a una clase, ¿sí? Me aparece toda esta pestaña, ¿y qué sucede? Me dice aquí ingresar el código de la clase. ¿Qué es el código de la clase? Cuando uno crea una clase o una aula virtual en Google Classroom, esa aula virtual automáticamente tiene como un identificador, que es una secuencia de números o letras, ¿sí? Entonces, eso es el código de la clase. Y si uno proporciona o difunde el código de la clase, de su clase, entonces las otras personas, como yo he hecho antes, ¿no? Así como yo he hecho antes, van aquí a su Classroom más, unirse a una clase y aquí introducen el código, ¿no? Introducen el código, este botón deja de estar así en gris y ya se están uniendo a la clase, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo no puedo tratar de unirme, si este botón está bloqueado, pero si yo introdujera el código de la clase, este botón se habilitaría y yo podría entrar. Sin embargo, como se estarán imaginando, cualquier persona que tenga el código de la clase va a poder entrar automáticamente. El profesor no lo va a restringir, ¿sí? Entonces, se pueden dar situaciones incómodas, por ejemplo, si tenemos nuestras aulas virtuales por grado y sección, ¿sí? Entonces puede que algunos estudiantes accedan al Classroom que no les corresponde, ¿sí? Lo cual crearía también problemas en la identificación de estudiantes, ¿no? En las listas que tiene el mismo Classroom de los estudiantes que participan, ¿sí? O puede también que un estudiante se una a un Classroom que no le corresponde también, ¿no? De, digamos, otro grado, ¿sí? Aparte de que sea de otra sección. Y bueno, nuevamente va a generar incomodidad, vamos a tener el problema, ¿no? Y también cuando generemos algunas estadísticas de calificación, entonces el estudiante, si no tiene nada que ver con esa clase que se está dejando, va a generar también confusión, ¿verdad? Porque no va a aparecer contabilizado adecuadamente. Por todas esas cosas, entonces no se sugiere utilizarlo del código de la clase, ¿sí? Al menos cuando se tienen esos propósitos de enlistar o de calificar las tareas de esa manera, ¿sí? No sé, y en realidad también cuando se tiene ese contexto algo restrictivo que vamos a tener en el colegio, ¿no? De querer diferenciar, ¿no? Los grupos de Classroom, ¿sí? Y la idea no es tanto que se difunda a todos, sino a un grupo en específico, ¿no? Que son las aulas, ¿sí? Por grado y sección. Entonces, nuevamente, ahora este modo de acceder a la clase no va a ser lo que nosotros utilicemos, al menos no es lo que no es en lo que me voy a enfocar en este tutorial, ¿sí? Y por ahora vamos a cancelar esta forma de acceder. Sin embargo, les estaba mencionando que existe esa posibilidad por si ustedes en el futuro van a participar en una aula virtual y esto necesitan acceder, ¿no? Y no se tiene esa restricción de personas por aula. Bien, entonces ahorita voy a cerrar esto y voy a explorar la otra opción, ¿no? Que era crear una clase. Crear una clase, bueno, me aparece este mensaje de aviso, ¿sí? Como estamos en un entorno de prueba y demostrativo, entonces le doy check y continuar. Y ahora sí, puedo crear una clase, ¿no? Le asigno un nombre, que es muy importante. Puede ser, por ejemplo, aula virtual de prueba, ¿sí? En sección puedo poner, por ejemplo, IP,
lo de asunto y sala puede quedar en blanco, ¿sí? Así como se fijan aquí, lo primero que sale es solamente el nombre de la clase y la sección, ¿no? Y bueno, abajo el nombre de la persona responsable, ¿no? O el nombre del docente. Lo de asunto y sala no se ve, es decir, no sirve tanto para identificarlo, al menos en Classroom, así que lo vamos a dejar vacío, y creo. Bien, entonces cuando creo, puede demorarse un poquito por cuestiones de la señal de internet. Bien, y automáticamente ya se abre el contenido de mi Classroom. Bien, aquí se pueden diferenciar bastante notoriamente estas 4 pestañas que son novedades, trabajo de clase, personas y calificaciones. Bien, si vemos primero novedades, aquí se puede percibir, ¿no?, los nombres, los identificadores y también el código de la clase que les había mencionado, ¿no?, la secuencia de números o letras que identifica mi aula virtual. Si hago clic acá en mostrar, se observan de manera más, con letras más grandes. ¿Sí? Puedo seleccionar esto, ¿de acuerdo? O puedo copiar el vínculo de la invitación, ¿sí? Es decir, no solamente estar copiando el enlace, sino copiar no solamente estar copiando el código de la clase y acceder de la forma que les comenté, o sino también se puede copiar el vínculo de la invitación, ¿sí? Bien, entonces, como para mostrarles que eso del vínculo de la invitación es parecido a lo del código de clase, voy a ir a otra cuenta de Gmail que tengo, ¿sí? Y voy a acceder a otra pestaña, ¿sí? Voy a pegar aquí el código de la clase y ustedes van a observar el efecto, ¿no? Que es, me aparece esta pestaña y me dice, te estás uniendo con esta cuenta y te vas a unir. Si yo le doy clic aquí a unirme a la clase, automáticamente yo paso a ser estudiante, ¿sí? Y como les comentaba, no hay restricción, ¿sí? El profesor no puede evitar que yo me una, aunque claro, ¿no? Luego puede hacer una depuración y luego puede sacarme del aula. Pero ese sería un trabajo extra que se tiene que dar el docente de estar buscando cuáles estudiantes corresponden y cuáles no. Y lo peor de todo eso es que puede ser de imprevisto, ¿verdad? En algún momento, no sé, a lo largo del bimestre, a lo largo del año, no sé, alguien desafortunadamente trata de entrar con el código de clase y nosotros tendríamos que estar haciendo como una depuración cada periódica, ¿no? Para saber si alguien que no debería estar ahí se ha unido. Y lógicamente resulta engorroso. Bien, entonces no conviene tanto lo de compartir el enlace, ¿no? Para unirse a la clase o lo de compartir el código. Bien, entonces por ahora voy a cerrar esto, ¿sí? Y sin embargo, algo importante aquí para explorar la interfaz de Classroom, bien, voy a cerrar esto también. Algo importante para explorar la interfaz de Classroom es conocer ambas perspectivas, la de docente y la de estudiante. Porque cuando vamos a practicar también nuestro manejo de Classroom necesitamos que haya esa interacción, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos asignar un trabajo y calificarlo, entonces necesitamos haber recibido algo, ¿verdad? Recibir la tarea. Y si, bueno, el estudiante no ha enviado nada, es decir, ahorita no tengo estudiantes en mi clase, entonces no les voy a poder mostrar ese efecto. Bien, así que voy a utilizar mi otra cuenta de Gmail y le voy a dar el papel de estudiante, al menos para esta aula virtual. Bien, más adelante voy a detallar un poco más lo de novedades, ¿sí? Pero por ahora vamos a ir a la parte de invitar a personas, ¿sí? Voy acá a personas, donde se muestra lo de profesores y alumnos. Bien, ¿por qué aparece profesores? ¿Sí? ¿Por qué aparece este mismo iconito en ambos lados? Es porque yo puedo agregar aquí a personas en específico para que tomen el rol de profesor o de alumno. Lo de alumno ya viene a ser algo lógico, ¿no? Para que haya una clase necesitamos profesores y estudiantes, ¿sí? Pero lo de profesores es porque puede invitar a alguien más a que tome el rol de docente, entonces también esa persona estaría en la capacidad de observar no solamente el material que estoy publicando, sino también podrían publicar su propio material o incluso también podrán ayudar en la calificación de estudiantes, ¿bien? Entonces existe esa posibilidad, ¿no? Yo hago clic en este botón, sí, me sale esta ventanita donde me dice invitar a profesores, ¿sí? Y yo aquí, ¿qué escribo? Escribo correos, ¿no? Así como cuando compartíamos archivos en Google Drive, aquí escribo correos. Bien, aquí me sale como una sugerencia, porque esta cuenta la usé antes, no sé si quiero, puedo hacerle clic. Bien, y aparece este recuadro, ¿sí? Que me parezca el recuadro quiere decir que es una cuenta email reconocida, ¿sí? Que existe para Google. Pero si no quiero hacer eso, entonces escribo la cuenta completa, ¿no? Lo que suele suceder cuando, por ejemplo, por primera vez estamos utilizando ese correo.
¿Sí? Entonces escribo la cuenta completa y presiono Enter. Entonces ahora sí, ¿no? De nuevo, se ha reconocido que esa cuenta existe y ahora sí la puedo invitar. Como no voy a trabajar por ahora con más de 2 cuentas, entonces voy a cancelar esto porque si no le estoy invitando como docente yo no podría tomar el rol de estudiante. Así que lo cancelo y más bien exploro la parte de alumnos, ¿sí? De nuevo, hago clic en la personita con el más y ahora sí, puedo escribir los correos de las personas que quiero que sean mis estudiantes. Y la invitación solo le va a llegar a mis estudiantes, entonces esto ya es más restrictivo. Nuevamente aquí si quisiéramos puedo copiar el vínculo de la invitación, pero ya vimos que no es tan conveniente, al menos en el contexto en el que vamos a trabajar. Así que vamos a preferir aquí escribir los correos, ¿sí? Si lo cancelo, veo que aquí hay otro botón en la parte inferior. Bien. Este botón también tiene la misma funcionalidad que está de arriba, ¿sí? De nuevo hago clic en invitar y me sale esto, ¿no? Lo del enlace, que no vamos a usar, y la opción de escribir los correos de personas a las que quiero invitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo escribo aquí, ¿no? Ahora sí, la cuenta de correo que voy a invitar. Y de nuevo, ¿no? Escribo completo y presiono Enter. Bien. Y como dato adicional, posiblemente ustedes estén pensando que si tienen que invitar, por ejemplo, a 30 alumnos, entonces van a tener que estar escribiendo 30 correos y eso puede resultar un problema. Sí, puede ser incómodo estar escribiendo todas esas listas de correos, pero existe una forma de solucionar el asunto, ¿verdad? Al menos tengo entendido que los correos de Aprende en Casa los tienen en listas de Excel, entonces si las tienen en listas de Excel, por ejemplo, o en tablas en general, ustedes pueden copiar esas celdas, bien, tengan cuidado al copiarlas, porque por ejemplo en PDF me parece que no, realmente en PDF no se puede copiar solamente una columna, ¿de acuerdo? Cuando uno resalta en PDF, se resalta y se copian como una celda, la que está a su costado, luego se copia como si fuera todo un texto, ¿bien? Así que esto sería más funcional con tablas, por ejemplo, de Excel, ¿sí? Seleccionan las celdas donde están guardados los correos, hacen control C o copiar y aquí hacen control V y automáticamente aparecen varios correos, ¿sí? Yo ahorita no voy a abrir un Excel aparte porque, porque por un lado si ingreso correos que no son, entonces no los va a reconocer. Y por otro lado, esto no puedo abrir una hoja de cálculo porque estaría vulnerando los datos de varias personas cuya información figura allí. Y como este video se está subiendo a YouTube, entonces probablemente le estaría dando esa información a personas desconocidas. Así que por precaución no lo voy a hacer, pero les garantizo que copiando las celdas de todas maneras pueden, copiando y pegando las celdas de todas maneras pueden invitar a varias personas a la vez. Bien, entonces ahora ya invité a este correo, invitar nuevamente. Bueno, no nuevamente porque recién lo acabo de invitar, ¿sí? Y ahora ya está. Ojo que si yo solamente ingreso al correo, ¿sí? Y no le doy a invitar, todavía entonces no está invitado. Solamente como que reconocer, ¿sí? Que existe la cuenta, nada más. Bien, entonces yo ya invité a esta persona, ¿sí? Su nombre se ve en unas letras un poco más claritas que acá arriba porque todavía no me ha aceptado la invitación. Bien, pero no va a tardar en hacerlo, ¿no? Porque es nuestra cuenta. Bien, entonces, otra cuestión es que si, por ejemplo, ustedes invitan a alguien que no deben, bien, ustedes lo que pueden hacer es eliminarlo, ¿sí? Hacen clic acá en este recuadro, aparece un check, y ahora sí va a habilitarse, ¿no? Si se dan cuenta. Aquí está deshabilitado, no puedo hacer nada. Cuando le hago check, ahora se habilita, y me sale el menú desplegable, ¿no? Podría yo enviarles un correo electrónico, ¿sí? En particular esa cuenta de correo en la que le estoy escribiendo, ¿bien? O tengo la otra opción que ya es para eliminarlos, ¿no? Puedo eliminarlos y se va a desaparecer de aquí. Pero como no quiero eliminarlo porque necesito mostrar la otra experiencia, entonces lo vamos a dejar como está. Así que voy a la otra cuenta de Gmail que tengo y veo que me llegó un correo. Sí, me llegó un correo, hago clic en el correo, bien. Entonces hago clic en el correo y ahora sí, voy a poder acceder a la invitación, ¿no? Entonces aquí visualizo, ¿no? Google Classroom. El mensaje a veces aparece en inglés, a veces aparece en español, eso también es algo arbitrario. Sí, a veces depende de la versión de navegador que se use o del idioma con el que se haya configurado.
Sí, a veces por el hecho de estar utilizando también español de México, español de Latinoamérica, español de España, o español, hay muchas versiones, también aparece aquí en textos diferentes, ¿no? Pero no se preocupen, en sí la estructura del mensaje siempre es la misma, ¿no? Acá dicen, hola, tal persona con tal correo te invitó a su clase, ¿no? Y lo importante es hacer clic en este botón que dice aquí Join. ¿Sí? En inglés dice Join, pero en español, si la invitación le llega en español, dice algo así como unirse, ¿sí? O acceder a la clase. Así que no hay problema, yo hago clic acá en Join. Sí, y ahora me preguntan, ¿no? Como hace rato, ¿quieres unirte a esta clase? Que te he invitado a unirte al aula virtual. Prueba. Has iniciado sesión. Ya, sí, podría cambiar la cuenta, pero no, en realidad es la que estoy utilizando y ya. Unirme, ¿no? Ven aquí el botón, ya es más específico, unirme. Y bueno, esto apareció en español también. Ya, entonces ahora sí, puedo acceder al contenido de la clase. Bien, entonces vamos a trabajar con esto. Sí, esta cuenta es la cuenta estudiante y esta cuenta es la cuenta de docente. Y si se fijan, si se dan cuenta, valga la redundancia, entonces aquí van a observar que hay 4 pestañas como profesor, pero como estudiante solo tengo 3, ¿no? Y lógicamente porque solo el profesor tiene la potestad de hacer calificaciones y el estudiante no va a hacer eso. Bien, entonces vamos a comenzar desde la primera pestaña. ¿Sí? En primer lugar vemos que en lo que para el profesor se llama novedades, aquí se llama tablón, pero no hay problema, son equivalentes y de nuevo, ¿no? El idioma a veces no es el mismo con el que se suele trabajar, ¿verdad? Pero de todas maneras son un equivalente, ¿no? Puede a veces variar la versión español y por eso se muestran otros textos, pero en la práctica la función es la misma. Bien, entonces, ¿qué sucede, no? Yo ahorita tengo mi aula virtual, ¿de acuerdo? Tengo mi aula virtual, voy aquí a novedades, ¿no? Y cuando yo publique algo, entonces la otra persona lo va a poder observar. Bien. Oh, disculpen, aquí ha habido una cuestión. Ingresé al enlace incorrecto, ¿sí? Puesto que acá me mencionan que el profesor archivó la clase, ¿de acuerdo? En realidad, debo acceder a otra invitación, ¿sí? Porque esta clase ya ha sido archivada. Bien, entonces, bueno, no habría mayor problema. La cuestión es que lo actualice y me una a la clase que corresponda, ¿sí? A veces por cuestiones de internet no se actualiza tan rápido como uno quisiera, pero de todas maneras va a llegar, porque hace unos instantes había enviado esta invitación y se demoró en hacerlo, por eso archivé la clase y ahora que he revisado, ¿no? Confundí esa invitación con la que le acabo de enviar. Pero es más cuestión de esperar, ¿sí? A que llegue el correo con la notificación correspondiente. Bien, entonces, mientras esperamos que llegue la invitación, voy haciéndoles un breve tour por la plataforma del mismo Google Classroom, ¿sí? Vamos a maximizar esto por un instante hasta que llegue el mensaje de invitación. Bien, entonces, aparte de estas pestañas, ¿sí? Que les he comentado son más que en la versión de estudiante, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es acceder también a estas barritas en la parte izquierda y puedo observar, ¿no? Que dice clases, calendario, clases que dicto, ¿no? Soy profesor, yo le creé esas clases, clases en las que estoy inscrito, ¿sí? En donde soy estudiante, bien. Entonces, si yo hago clic en clases, en primer lugar, en clases así en general, de nuevo vuelvo a esa visión, a esa primera visión donde tenía todas las clases en las que participo. Bien, si yo por ejemplo, hago clic de nuevo en las barritas y elijo una de estas, entonces voy a entrar automáticamente a la clase que quiero, ¿no? Entonces ya no tengo que estar buscándola, ¿no? Aquí, no cuál de todas las clases será, sino que aquí es otra forma de ubicar mi clase y entrar directamente. ¿No? Y eso depende de la forma de trabajar que tenga cada uno. No hay mayor diferencia. Por ejemplo, aquí yo puedo entrar a esta clase, ¿sí? Directo desde ahí, no necesité estar buscando aquí los recuadros de cuál clase era la que quería entrar. Bien, entonces esa es otra funcionalidad que existe. ¿De acuerdo? Voy a verificar que haya llegado la invitación al otro correo, ¿sí?
En caso de que no haya llegado, les pediría un poco de paciencia, por favor, porque esto a veces se demora. También ustedes saben, el servicio de internet no siempre es el más óptimo de todos, así que podemos tener esas dificultades. ¿Sí? Bien, en todo caso, dado que todavía no llega la invitación, no hay problema, vamos a seguir evaluando los elementos, ¿sí? Pero lo principal era mostrarles que no exactamente aparece lo mismo para el profesor que para el estudiante. Bien, por ejemplo, en novedades, aquí yo puedo publicar algún comunicado que tenga que mencionarle a los estudiantes que no se puede hacer en trabajo de clase o de manera general, ¿no? Quizás puede indicar que tal día la sesión no se va a dar, que les he enviado otro material por otro medio, quizás por WhatsApp, ¿sí? O que estoy cambiando la fecha, ¿no? de entrega de algún trabajo, que estoy actualizando los criterios, ¿sí? O sea, se puede comunicar cualquier cosa a los estudiantes, es como, se parece un poco al chat, sí, solo que esto ya es como un chat dedicado, ¿bien? Y aquí se ofrece la ventaja de que el profesor, cuando publica algo o cuando revisa lo que le han publicado los otros los estudiantes, entonces ahí puede observar, ¿no? Sale el nombre de la persona. Y considerando que vamos a trabajar con correos de Aprendo en Casa, ¿no? Óptimamente, se va a trabajar con correos de Aprendo en Casa, entonces ahí va a ser más sencillo identificar quién ha sido la persona que publicó determinado comentario, ¿no? Es más fácil identificar aquí. Bien, entonces, para darle más margen de tiempo a la llegada de la invitación de clase, entonces vamos a seguir explorando, ¿sí? Estas pestañas. Vamos a volver después con lo de novedades, pero por ahora vamos a ver lo de trabajo de clase, ¿no? Como docente tengo la opción de crear y poder subir material, ¿verdad? Publicar contenido para que los estudiantes lo revisen o si no, que resuelvan los trabajos. ¿Sí? Aquí en particular se observa esto de carpeta de la clase de Drive, ¿sí? ¿Con esto a qué me refiero? Que solamente por el hecho de que yo estoy usando Classroom, ¿sí? Desde la primera vez que yo uso Classroom en una cuenta de Google, ¿sí? En mi Drive automáticamente se crea una carpeta que se llama Classroom, ¿sí? Y dentro se va a crear una carpeta por cada una de las clases en las que yo esté participando. Por ejemplo, ¿sí? Para demostrarlo de una vez, hago clic en carpeta de la clase en Drive. Sí, veo que me redireccionó a Drive, sí, y veo que de mi unidad se creó la carpeta Classroom. Y aquí una de las clases es aula virtual, prueba IP. Bien, entonces si yo por ejemplo voy aquí a Classroom, ¿sí? Veo que tengo aula virtual, prueba IP, ¿sí? Antes creé otras clases que se llamaban igual, por eso aparece esto, pero no es relevante. Bien, entonces si yo voy por ejemplo aquí en mi unidad, ¿no? Veo la carpeta Classroom, ¿verdad? Veo la carpeta Classroom y ahí están las otras carpetas de todas las clases en las que estoy participando. Bien, y como se dan cuenta, también esas carpetas son carpetas compartidas. ¿Por qué son carpetas compartidas? Porque ustedes van a publicar material que van a ver las otras personas, ¿cierto? Es por eso que aquí aparece el icono, ¿sí? Así como hemos visto en Google Drive, el icono de la carpetita compartida, ¿no? Si yo quiero ver con quién está compartido, de nuevo clic derecho compartir para observar, ¿sí? Y veo que aquí está mi correo, pero está compartido con esta otra dirección, ¿no? Que parece un poco extraña, que dice profesores de aula virtual. Bien, aquí no se preocupen, no es como que le hayan dado permiso fantasma a alguien, ¿no? Lo que sucede es que ustedes le han dado permiso a los otros docentes, ¿sí? A las otras personas que figuren como docentes en su Classroom. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que les dije de invitar a otras personas? Bien, entonces aquí es lo que va, aquí es a donde se puede direccionar correos a todos los docentes a la vez, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera aquí en personas, si yo tuviera más de un docente, ¿no? 2, 3 docentes, por ejemplo, bien, si yo le escribo un correo a esta dirección, aula virtual, prueba IP, profesores, todo eso, @classroom.google.com, si yo le envío un correo a esta dirección, ¿sí? Y tengo 3 docentes aquí, ¿sí? Entonces ese correo va a llegar a las personas,
¿sí? A las personas, a todos los docentes, porque lo he direccionado a este correo, ¿sí? Es como agrupar los correos, ¿sí? Es como que hubiera agrupado correos y este correo ya está en representación de los otros correos agrupados. Y con solamente enviarle este correo, yo sé que ese mensaje les llega a todos, ¿sí? Todos lo van a recibir en sus bandejas de entrada. Entonces, esa es la ventaja, ¿sí? Aquí se observa, ¿de acuerdo? Y si se fijan, por ejemplo, algunas carpetas aparecen como compartidas y otras como no. Entonces, en este caso de las carpetas compartidas es porque estas carpetas las estoy compartiendo con otros colegas. ¿Bien? En esta carpeta que dice capacitación 1 IP, ¿no? Cuando yo quiero ver con quién está compartido, veo que precisamente no están compartidas, ¿sí? Por ejemplo, si yo busco capacitación 1 IP, ¿sí? Voy a buscarla en mis clases, ¿sí? Y busco capacitación 1 IP, veo que es una clase en la que yo figuro como estudiante, ¿sí? Estoy inscrita en esa clase. Entonces es por eso que aquí no aparece como archivo compartido, ¿sí? Sino solo como una carpeta, ¿no? Nada más, ¿no? Donde yo voy a ver el contenido que se publique. Bien, esta es la diferencia. Entonces yo por ahora acabo con esta parte del Drive, lo cierro, ¿sí? Y simplemente, bueno, regreso aquí, veo lo de personas, ¿sí? Nuevamente, todavía esa persona no acepta la invitación. Podemos dar una verificación por si acaso. Y si todavía no llega, no importa. Vamos a seguir explorando la interfaz hasta que la invitación haya sido recibida. En todo caso, me disculpo por la demora porque me parece que es más cuestión de saturación de red. Sí, por eso no se puede llegar todavía a la invitación, ¿no? A esa clase. Sí, pero no se preocupen, va a llegar. Entonces, mientras llega, voy, por favor, explicándoles otras cuestiones aquí que se van a trabajar. ¿No? Por ejemplo, en trabajo de clase, ¿sí? Yo puedo, ahora sí, hacer clic en crear, ¿no? Y veo que tengo muchas opciones. Tarea con cuestionario, pregunta, material, reutilizar publicación, ¿no? Que suena algo interesante. Y tema. Bien, para irles mostrando lo que sucede, entonces voy a crear, por ejemplo, un material, ¿sí? Título, ¿no? Me sale directo a esta ventana. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? En título voy a ponerle algo bastante descriptivo de la situación. Probando material. ¿Sí? Pueden ponerle el título que sea, yo estoy utilizando ese. En descripción, por ejemplo, pueden dar algunas indicaciones, ¿no? Si va a haber tal tiempo para entregar el trabajo, si tienen que enfocarse en determinada parte, ¿no? O digamos digamos es un resumen, cuántas palabras quieren para el resumen, para el texto, bien, cuántas imágenes, ¿de acuerdo? O si quieren alguna imagen, algún gráfico más preciso, en fin, el contenido que ustedes consideran necesario lo ponen aquí. ¿Sí? Así que ponen aquí las descripciones de texto, pero ahora viene lo interesante, ¿no? Porque ustedes si quisieran podrían simplemente aquí escribir su cuestionario de preguntas y ya está, ¿no? Pero también se tiene la opción de subir otros archivos. Por ejemplo, si yo voy aquí a agregar, ¿no? Veo que se despliega este menú y observo, ¿no? Google Drive, vínculo, archivo, YouTube. Bien, entonces vamos a explicar en qué consiste cada uno. Si hago clic en Google Drive, me va a direccionar a mi Google Drive, ¿sí? Y yo voy a poder subir o utilizar algún archivo que recientemente haya empleado, ¿de acuerdo? Entonces, al menos para esta pestaña de recientes. ¿Sí? Aquí se observa todos los archivos recientes. Pero si no, yo puedo también verlo de mi unidad, ¿no? Ahí ya no es tanto de reciente, sino tal cual me aparece a mí en Google Drive cuando quiero entrar. Sí, todas mis carpetas, mis contenidos, mis documentos. En elementos destacados, por ejemplo, bueno, no tengo en este caso elementos destacados, pero en todo caso yo puedo bucear aquí, buscar en mi unidad y encuentro el archivo que es el que quiero enlazar, ¿no? Y en estos archivos hay una gran variedad, ¿no? Pueden ser Google Sites, pueden ser formularios, pueden ser documentos, hojas de cálculo, imágenes. La lista es muy extensa. PDFs también, ¿no? Entonces, yo puedo elegir cualquiera de estos gráficos, ¿sí? O incluso un Jamboard también. Y de todas maneras, es lo que voy a compartir, ¿no? Es el material que voy a publicar. Para mostrarles el ejemplo, entonces voy a elegir uno de estos. Por ejemplo, este que se llama comunicado. No, es un documento vacío, pero
tengo la intención más de mostrarles cómo es que se adjunta, ¿sí? Insertar, ¿no? Bien, entonces, si observan, este recuadro ya implica un enlace, bien, porque en los documentos de Google, como vamos a ver próximamente, para poder acceder a estos documentos, bien, se crea un enlace automáticamente asociado a esto, bien. Si yo doy clic, por ejemplo, aquí, se abre el documento que se llama comunicado 5 y como les dije está en blanco, bien, entonces el enlace ya está aquí, bien, y ya está adjunto, entonces yo podría publicarlo, ¿sí? Y bueno, si no quiero tener este contenido, no importa, hago clic acá y lo elimino. Bien, ¿qué más se podía hacer? En Google Drive, por ejemplo, voy aquí a subir, ¿sí? Esto de subir es bastante útil porque, por ejemplo, puedo tener un archivo no en mi unidad, sino en mi equipo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en mi laptop. O si estoy utilizando Google Classroom en mi celular, puedo subir un archivo que tengo grabado en mi celular. Por ejemplo, si es la foto de un libro, ¿no? Que he encontrado y que quiero compartir con mis estudiantes, pero no tengo escáner, por ejemplo. No importa, le toman foto y esto simplemente suben la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, de todas maneras, el material se va a compartir con los estudiantes, aunque estén trabajando con solamente un celular, por citar el caso, ¿no? O en el caso del libro, ¿no? Que creo que difícilmente se podría tomar una captura con una computadora, ¿no? Con el celular, eso resultaría más práctico. Bien, entonces, en subir yo puedo hacer clic en Browse, ¿sí? Y puedo elegir el documento que quiero subir. Por ejemplo, digamos que quiero subir esto que se llama, creo que es la imagen de una laptop, por ejemplo. ¿No? Abrir, la selecciono, hago clic para seleccionarla y abrir. ¿No? Entonces subo la imagen, y ahorita veo que está cargando. Y ya subió, ¿no? En ese caso es una imagen, un modelo de una laptop, ¿sí? Pero pudo haber sido también la foto de un libro, como les comentaba, ¿no? Entonces, o de un diagrama, no sé, quizás le han tomado foto tiene una pizarra en casa, le han tomado foto, una explicación y también la suben, eso también, ¿no? Esto pueden hacer. Entonces, aquí lo voy a cerrar por el momento, ¿sí? Para seguirles mostrando qué otras cosas se pueden poner, agregar, ¿sí? Puedo subir un archivo, bueno, eso ya es más orientado, ¿no? Es la versión subir de que si yo hubiera hecho solamente clic, ¿no? Aquí en agregar desde mi Drive, ¿no? Y hubiera hecho clic en subir, sí, esto es equivalente a hacer clic directamente y pedir archivo, ¿no? En el icono del clip. Bien, pero de todas maneras lo importante es saber que con esta pestaña es con la que se suben archivos directamente desde nuestro equipo. Bien, otra forma para no utilizar Browse si no están familiarizados o si no les convence, no es que ustedes tengan abierto el explorador de Windows, entonces desde aquí ustedes eligen una imagen y simplemente hacen clic y la arrastran, ¿no? Entonces aquí ven que es el mismo efecto, ¿no? Se está cargando y ya está. Pero no crean que solamente se puede agregar uno a la vez, ¿no? Yo los he estado borrando, pero para que no se acumulen. En realidad puedo tener varias, ¿no? Varios archivos aquí puestos. Todavía no he probado cuánto es el límite de archivos que soporte, ¿sí? Pero esto es bastante extenso, ¿sí? Por ejemplo, 5 o 6, pero sería un poco recargado para un material, ¿no? Entonces, la recomendación es no poner tantas cosas, ¿sí? Porque podrían crear otro material, ¿no? Para que no parezca tan agobiante para el alumno. Entonces, voy aquí a agregar, ¿sí? Y lo que nos faltaba de ejemplificar era lo de YouTube, ¿sí? ¿Qué me aparece aquí? Me aparece el buscador de videos de YouTube. Bien, entonces aquí yo podría buscar, no sé, mantenimiento de laptops, por ejemplo, ¿no? Hago clic en la lupa o presiono Enter y me van a aparecer aquí varios videos, ¿no? Los videos que aparecerían si yo busco nada más este tema en YouTube. Entonces yo puedo elegir cualquiera, puedo elegir cualquier video. Bien, ya. Por ejemplo, elijo este, ¿sí? O en todo caso elijo este de acá, ¿sí? Y doy clic en agregar. ¿No? Y ven que aparece directamente el enlace, hasta me indica cuánto tiempo dura, ¿sí? Y es más de un elemento, ¿no? No es solamente la imagen, sino también es el video. Bien, entonces ya hemos visto lo que se consigue con esta pestaña de agregar. Si voy aquí a la pestaña de crear,
De nuevo, ¿no? Puedo acceder a crear documentos, presentaciones, hojas de cálculo, dibujos y formularios. Y se preguntarán en qué se diferencia de agregar, ¿no? Y de jalarlo. Ya, aquí la cuestión es que cuando yo creo, bien, y por ejemplo creo un documento, ¿no? Bien, que parece que está creándose, ¿sí? Y luego aquí, ¿no? Aparece el documento sin título, abierto, ¿no? Justo automáticamente se abre la pestaña. ¿Ya qué sucede? Este documento sin título no existía en mi Drive, ¿sí? Acabo literalmente, como lo dice el nombre, de crearlo, ¿sí? He creado el documento en mi Drive. Lo he abierto, ¿no? Como indica esto. Y también he adjuntado el enlace de este documento, ¿sí? Que correspondería a esto que está acá arriba. Le estoy adjuntando aquí abajo, ¿sí? Por eso ya hay un recuadro que está, que pertenece a precisamente al enlace de, o que está asociado al enlace de este documento de Google. Entonces yo simplemente completo algo, cierro no sé, por ejemplo escribo buenas tardes, no sé, por citar un caso. Hago cualquier contenido, ¿sí? Lo cierro, ¿bien? Y eso ya está guardado automáticamente acá, ¿bien? Entonces, no existía antes en mi Drive, a diferencia de estar agregando desde el Drive, ¿no? Algo que ya se tiene, ¿no? Aquí directamente estoy creando un documento, una presentación, una hoja de cálculo, un dibujo o un formulario, ¿sí? Lo abro para editarlo y automáticamente también el enlace se pone aquí, ¿sí? Se cumplen más funciones con ese botón. Y de nuevo, ¿no? Si no me gusta, lo elimino, cierro aquí, en la X lo elimino. Bien, ¿qué más se tiene? Se tiene aquí la opción que me dice aquí guardado, ¿no? Porque esos cambios ya aparecen como guardados. Y ahora yo puedo elegir, ¿no? Me sale aquí para y tema. En para, si yo hago clic en el menú, clic. Veo que puedo elegir las otras clases en las que también soy docente, ¿sí? Y podría enviarle este material a más de una clase, ¿sí? Es decir, si este material, por ejemplo, lo quiero publicar en si estoy dictando 2 secciones de un grado y quiero que ambas secciones tengan el mismo material y no quiero estar de nuevo, ¿no? Por ejemplo, buscando dónde está ubicado el archivo, ¿sí? O ubicando el enlace de YouTube, ¿de acuerdo? No quiero estar tipeando, no tengo tiempo o simplemente quiero un proceso un poco más eficiente, entonces no hay problema. Aquí elijo, hago check, ¿no? Hago clic en estos recuadros para que aparezca el check de las otras clases en las que quiero que aparezca y simplemente lo dejo así, ¿no? Entonces aquí yo veo que está para 2 clases, para estas 2. Y cuando finalmente haga clic en el botón publicar, va a aparecer en ambas, igual. Entonces me estoy ahorrando bastante trabajo, ¿sí? Y de esa manera también agilizo, ¿no? Y puedo dedicarle menos tiempo a estar subiendo los archivos y más tiempo quizás, no sé, en buscando más material, ¿no? Para los estudiantes, ¿no? A veces aunque esto de subir los archivos uno por uno, aunque no sea difícil, puede resultar engorroso, ¿no? Si son varios materiales, o si son varias clases, o si son varias aulas, entonces de esta manera se acelera el proceso. Bien, entonces, en lo de tema, ¿sí? Vamos a hacer primero un ejemplo sin tema y luego un ejemplo con tema para que no se note más la diferencia. ¿De acuerdo? Por ahora lo voy a dejar sin tema, pero observamos que si hago clic también me permite crear un tema. Por ahora lo dejo sin tema, ¿sí? Y puedo publicar mi documento, ¿bien? Pero deben tener en cuenta, ¿sí? Aquí hay una flechita, es decir, que no solamente puedo publicarlo, sino que puedo guardarlo como un borrador, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Si yo lo publico ahorita, los estudiantes que ya hayan aceptado la invitación y estén inscritos en mi clase, van a verlo automáticamente, ¿sí? Ya les aparece disponible. Y si, por ejemplo, yo no sé, estaba usando un formulario, ¿no? Un documento de Google y todavía tenía que editarlo o hacer algo, los estudiantes ya van a ver la versión incompleta, ¿bien? Entonces, para evitar ese inconveniente, yo puedo guardar como borrador mi publicación, solamente yo como docente puedo verla, la edito y finalmente la publico, ¿no? Pero la ventaja de eso, de guardarlo como borrador, es que no voy a tener que estar creando desde cero, ¿no? Puedo avanzar un poco cada día, ¿sí?
y al final ya publico simplemente mi contenido. Bien. O en todo caso, por ejemplo, un día a la semana yo me dedico a subir todos los materiales para la semana, pero los dejo en calidad de borrador y recién ese día los publico, ¿bien? Pero no tengo que estar haciéndolo cada día, sino que ya lo hice con anticipación y los estudiantes todavía no tienen acceso a ese material, así que se evita ese conflicto, ¿no? De que algunos quieran tratar de resolverlo antes de tiempo, ¿sí? O comiencen también a confundir a los compañeros diciendo, no, tenemos que entregarlo porque yo lo he publicado. Entonces, de esa forma se pueden evitar algunos inconvenientes, ¿sí? Eso también se puede hacer. Por ahora voy a publicarlo, ¿sí? Para mostrar. Sí, y observan, ya está publicado, ¿no? Entonces aquí sale probando material, aparece como trabajo de clase, ¿sí? Si yo hago clic, veo que se despliega, ¿sí? Y aquí están los elementos que estoy incluyendo en esta sección que se llama material. Bien, pero este material no tiene un tema. Sí, está suelto. ¿A qué me refiero con suelto? Para que se note a lo que me refiero con suelto, si yo voy aquí a crear, voy a crear un tema. Voy a crear un tema que sea, por ejemplo, semana 1. Agregar. Automáticamente, ¿sí? Ya me aparece aquí esta división de semana 1, ¿sí? Entonces, si yo creo algún elemento, ¿sí? Algún material, y le signo esta semana, entonces va a aparecer subordinado, ¿verdad? Va a aparecer debajo de este subtítulo que es semana 1, y eso me permite organizar mejor mi clase, ¿sí? Porque si solamente comienzo a publicar materiales, tareas, todo, entonces al final todo va a ser como una lista, y probablemente algunos quizás sean de solo un tema, otros sean de la primera semana, entonces el estudiante va a tener que estar buscando esto de a qué correspondía, ¿sí? Y bueno, al margen de que les da excusas para quejarse, también puede que nos complique a nosotros en la organización, ¿no? Porque queremos saber si hicimos tal o cual tema y con esto es más fácil visualizar solamente los subtítulos, ¿no? O los temas para ya saber que hemos cubierto determinados tópicos. Bien, entonces, por ejemplo, yo voy a crear otro material, ¿sí? Creo material, ¿sí? Título, probando material 2, ¿sí? Descripción puedo poner algo o no poner nada. De Google Drive voy a jalar, por ejemplo, un elemento, ¿sí? Voy a utilizar, por ejemplo, este documento sin título, ¿sí? Me inserto. Bien, ya aparece aquí este documento, ¿sí? Entonces, ahora yo lo voy a poder publicar. Pero, ¿qué sucede? Aquí me aparece un tema, ¿sí? Y si bien yo puedo ponerlo como sin tema y estaría al mismo nivel que la otra publicación suelta, yo ahora sí puedo elegir, ¿no? Puedo elegir semana 1, ¿no? Es un tema que yo he creado y cuando publique este material va a aparecer subordinado allí. Le doy clic, publicar. Y como les mencioné, ¿no? Está subordinado a semana 1, ya no está suelto. ¿Sí? De esa forma yo ya puedo organizar mejor el contenido de mi clase. Pero no se preocupen si piensan que esto de probando material se va a quedar a la deriva porque no lo hice desde un principio, ¿no? De todas maneras se puede arreglar. Voy aquí a los botones, a los 3 puntos en la parte derecha y dice editar, entonces yo hago clic en editar, ¿sí? Y ahora que hago clic en editar, voy aquí a la parte de tema, ¿sí? Y puedo elegir semana 1. Guardo este cambio y ya está, ¿no? Automáticamente subordinado a semana 1, no importa que antes estaba suelto, ahora sí está agrupado. Bien, entonces ustedes me preguntarán si es necesario primero crear el tema, ¿no? Así como me aparecía antes el subtítulo solito, y de ahí recién está creando un material, ¿no? Y asignarle, ¿no? No, de todas maneras, también si yo quiero crear un material que sea de otro tema, ¿sí? Y me parece engorroso estar creando tema, de ahí recién creando el material, no hay problema, voy aquí a crear, creo por ejemplo material, ¿sí?
probando material 3, ¿no? Creando material 3, ¿sí? Agrego algo de Google Drive. Podría dejarlo vacío, pero por ejemplo, por cuestiones de práctica, entonces aquí vamos a añadir algo. Sí, por ejemplo, esta imagen que era en un tutorial, ¿no? de miniaturas. Ya, entonces, agregué esto, ¿sí? Y si se fijan aquí, tema sin tema, me da la opción de que yo elijo un tema que existe o directamente puedo crear un tema. Entonces, esto tendría doble funcionalidad. Estoy creando un material, estoy creando un tema y de paso el material que creo se está subordinando al tema. Bien, entonces hago por ejemplo clic aquí en crear un tema y de tema quiero que sea semana 02. Entonces ya está, lo publico, simplemente lo publico. Y como ustedes se darán cuenta, va a aparecer otro título, ¿sí? Y ya está el material incluido ahí, ¿no? No tengo que estar haciendo tema, de ahí recién creando el material, de ahí asignándole, no, directamente desde ahí. Bien, entonces eso nuevamente nos va a permitir organizar mejor nuestro Classroom, ¿sí? Y también sirve como guía para el estudiante. ¿Sí? Vamos a verificar por ahora si ha llegado la invitación al otro Classroom. Y en el caso de que no se haya llegado la invitación, entonces ya no se ha llegado la invitación. Bien. Como no llega la invitación todavía, no se preocupen. De todas maneras vamos a poder seguir trabajando. Y si por cuestiones del internet todavía no se puede, al menos para ese tutorial, vamos a explorar más a detalle esa posibilidad de observar, ¿no? Esa interacción de estudiante-alumno, ¿sí? En el siguiente video. Me disculpo si no se presenta en este, pero bueno, por cuestiones de internet, entonces no se está visualizando, ¿sí? Y de todas maneras vamos avanzando con el asunto de crear aquí nuevos contenidos, ¿verdad? Que en la práctica van a ser lo que observe el estudiante, ¿no? Entonces ahorita nos estamos enfocando más en lo que está haciendo el docente en esta cuenta y de esa forma vamos a poder trabajar. Entonces voy aquí a más, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué más puedo utilizar, no? Puedo utilizar esto de reutilizar la publicación, ¿sí? Reutilizo la publicación. Entonces yo voy aquí y elijo, ¿no? Una de las clases en las que estoy trabajando. Hago clic acá. Por ejemplo, y veo, ¿no? Que en esta clase tengo este material, ¿no? Se llama probando material también. Entonces yo puedo hacer clic, ¿sí? Selecciono esto, ¿bien? Y puedo reutilizarlo. Entonces va a aparecer aquí en mi otro Classroom, en mi Classroom llamado Aula Virtual va a aparecer algo que yo ya había publicado en mi Classroom de portafolio docente. Entonces, tengo esa ventaja, ¿no? De nuevo, me ahorro el trabajo de estar escribiendo y subiendo todo el material y ya directamente funciona, ¿no? Y eso también es muy útil porque a veces cuando uno quiere subir un material, ya sea desde su equipo, quizás desde Drive, la señal de internet no ayuda. Bien, entonces el problema es peor todavía cuando es eso de subir material del equipo a la nube, ¿sí? A internet, porque se va a demorar, si la señal de internet es mala, realmente son experiencias muy desagradables cuando uno está con la prisa, quiere subir el material y la señal de internet no favorece la tarea. Entonces, si ustedes directamente reutilizan una publicación, entonces ya están utilizando algo que está subido de la nube, entonces va a ser más rápido. Y entonces reutilizar. Sí, me parece de nuevo, ¿no? Esto que yo ya puse. ¿Sí? Entonces, directo, no hay problema, lo publico, ¿sí? Aunque me parece que he seleccionado una reutilización inadecuada, ¿de acuerdo? Entonces, voy a elegir otra de las clases en las que he estado trabajando, ¿sí? Por ejemplo, aquí, donde tengo una mayor variedad de materiales, ¿sí? Para que se note y ya no aparezca solamente lo de probando materiales, por ejemplo, aquí hay uno que se llamaba la genética, ¿sí? Entonces, elijo este material, la genética, y lo reutilizo, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿no? Ya es más notorio.
que estoy reutilizando una publicación. Bien. Quizás no se nota tanto porque cuando creé este material no le adjunté nada, pero de todas maneras, el título, por citar el caso, ¿no? El título ya está aquí adjunto. Y si no les convence, en todo caso, de nuevo, puedo reutilizarlo, ¿sí? Puedo ir aquí. Lo otro que no estoy terminando de publicar se está guardando como borrador, bien, pero no hay problema. Voy a reutilizar una publicación que sea un poco más, que tenga contenido para que ustedes vean que sí, realmente todo lo que está adjuntado, de nuevo, lo voy a poder utilizar. Sí, por ejemplo, aquí yo tenía anexado un video, sí, entonces yo no tengo que estar buscando el video, o en todo caso, si fuera un archivo de mi PC, no tengo que subir otra vez, así como les dije. ¿No? Entonces, directamente, yo lo tengo aquí, lo publico, ¿sí? Y lo estoy publicando, ¿sí? Y me sale incluso con el título que tenía, ¿no? El tema. Entonces eso también es útil, ¿no? Me estoy ahorrando, en este caso, tener que subir todo el contenido, estar buscando, ubicando el video de nuevo, ¿sí? Y ya lo tengo aquí publicado. En el caso de estos elementos que han quedado como borrador, si se dan cuenta, tienen un color un poquito más claro que esto, así como en el caso de personas aparece un alumno con un tono de letra un poco más clarito, eso también es porque todavía no está publicado, ¿sí? Pero como están a nivel de borrador, yo puedo seguir editándolo. Si hago clic acá en los 3 puntos lo puedo editar o lo puedo borrar, ¿sí? Pero si lo quiero seguir editando, entonces el estudiante no lo va a ver todavía, pero yo ya lo tengo avanzado en mi Classroom. Y eso también es importante porque me permite organizarme mejor, ¿sí? Y solamente llega el día en el que quiero que el estudiante recién acceda al material, entonces directamente lo hago público, ¿no? Voy acá a los 3 puntos, editar y lo publico, ¿no? Por ejemplo, ahorita este de la genética, aunque no tenga nada junto, lo publico, ¿sí? Quiero publicarlo, ¿sí? Y va a aparecerles esas novedades, ¿sí? Por ahora no he podido mostrarles, dado que la prueba de docente-alumno está mostrando fallas con la señal de internet. Sin embargo, todo esto que yo estoy publicando, ¿sí? Esto se está mostrando en novedades, ¿sí? Todo se está mostrando en novedades. Lo de probando material 1, probando material 2, ¿sí? El virus, la genética, todo se está publicando. Y si se dan cuenta, esto que se llamaba probando material, ¿sí? Que quizás no se diferencia de lo de abajo, voy a cambiarle el nombre para que se diferencie, ¿sí? Digamos que es esto probando material 4, ¿sí? Para diferenciar. Bien, esto que es probando material 4 está todavía en modo de borrador y en novedades no aparece. Sin genética, virus, probando material 3, probando material 2, probando material, no aparece. ¿De acuerdo? Eso por favor tenganlo en cuenta. Si está en modo de borrador, el estudiante no lo ve. Solo lo van a ver ustedes desde su Classroom como docentes. Bien, y de nuevo, ¿no? Aquí podría asignarle un tema, bien, para que no esté suelto como el resto de los materiales. Pero ya es cuestión de cada uno, ¿no? Cómo quiere organizarse, ¿sí? Y de esa manera se va a poder trabajar. Bien, entonces me parece que por ahora vamos a dejar el tutorial en esta situación, dado que la señal de internet no está favoreciendo con el envío de la invitación. Sin embargo, esto les garantizo que en el siguiente tutorial vamos a poder observar mejor esta interacción de docente-estudiante, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora vamos a dejar el tutorial como está, pero ya hemos estado observando, ¿no? Hemos creado temas, ¿sí? Materiales. En el siguiente tutorial vamos a incidir más en el tema de las tareas, ¿sí? Cómo calificar las tareas y ahí sí es de todas formas muy necesario la interacción maestro-estudiante y por lo tanto vamos a tomar especial enfoque en eso. ¿Sí? Aquí, esto sí como dato extra, se están visualizando los temas, ¿no? Todos los temas se ven aquí, los temas que estoy declarando, ¿no? El virus, semana 1, semana 2. Bien. Si hago clic, por ejemplo, solamente va a mostrar todo el contenido relacionado con el tema en específico. O en todos los temas demuestra todo, ¿no? Así como he estado antes. Bueno, colegas, quisiera en todo caso disculparme por el asunto de mi señal de internet que no permite que por el momento llegue la invitación de la nueva clase. ¿De acuerdo? Sin embargo, ustedes han podido ser testigos de que en la otra clase en la que nos habíamos apuntado,
De todas maneras, esta vez a diferencia de la cantidad de pestañas disponibles. Bien, entonces en la siguiente sesión la vamos a percibir mejor. ¿De acuerdo? Y de todas maneras, muchas gracias por su disposición de tiempo y conmigo será hasta otra oportunidad. Y por favor, si pueden, van practicando o en todo caso van explorando las otras opciones de crear, ¿sí? Para que tengan un mayor conocimiento sobre la plataforma antes de del siguiente tutorial. Bien, muchas gracias por su tiempo y nuevamente reitero mis disculpas y me comprometo a mostrarles esa interacción en el siguiente video.